resolviendo, o al final de pronto las puedo ir resolviendo también todas las preguntas que hayan surgido durante todo el proceso, ¿vale? Voy a intentar compartir mi pantalla. No sé si me pudieras ayudar, no sé cómo lograrlo. Si de pronto requiero algo adicional. Dale, dale, que yo estoy atento ahí, Ricardo. Okay. Hasta ahora no ha salido la pantalla. Sí, esta mañana lo logré. Ya vi dónde es, perdóname. Listo, quiero saber si ya están viendo mi pantalla. Ya. Ya está en pantalla tu pantalla. Lo quito ahí. Listo. Ok, listo, vale. Bueno, entonces como indicaba Andrés, la idea es que hoy vamos a hablar sobre el tema de ergonomía en lugares remotos de trabajo, todo lo que tenga que ver con el tema de lo que nos convoca también en este momento y es el teletrabajo, ¿vale? Entonces, pues para empezar, quiero hacer referencia a que el teletrabajo pues está normado en Colombia a través de la ley 1221 del 2008 y se entiende como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TIC, para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajo en un sitio específico del trabajo, ¿vale? Es como se norma a través pues en Colombia, ¿cómo se norma el teletrabajo? Quiere decir que desde hace mucho tiempo en Colombia, desde el 2008, como ustedes se dan cuenta ahí, ya se venía hablando del teletrabajo. El teletrabajo viene siendo también una tendencia. En este momento, digamos que para nosotros empieza a implementarse de manera fuerte por la situación en la que estamos, pero también es importante que entendamos que también viene siendo una tendencia mundial, porque es, digamos que, ¿qué beneficios o qué se genera a través del teletrabajo? Hay situaciones como, por ejemplo, la flexibilidad de los horarios, ¿sí? Anteriormente, digamos que cuando uno trabaja en un espacio físico, generalmente se trabaja o se manejan una serie de horarios. Con el trabajo, esos horarios, pues, digamos que se flexibilizan en la medida que yo manejo mi horario, dependiendo de la cantidad de meta o dependiendo de los productos o dependiendo las actividades que yo tenga que desarrollar durante el día. Anteriormente, pues se hablaba de trabajar en la sede donde se desarrollaba la actividad o en la sede de la organización. Actualmente, con el tema del teletrabajo, nosotros podemos desarrollar la actividad laboral en cualquier lugar, así como puede ser en nuestra casa, puede llegarse, elaborarse en cualquier otro lugar. ¿Sí? Digamos, si de pronto tengo dificultades con el internet de mi casa, yo puedo desplazarme a un parque, un espacio público abierto donde haya internet o wifi gratis. O algún tipo de, por ejemplo, de establecimiento que me preste esa posibilidad de poderlo hacer allá. El uso de computadoras únicamente en la oficina es algo que se manejaba antes. Ahora, pues nosotros también podemos hacer este tipo de teletrabajo en dispositivos propios. Lo podemos hacer a través del celular, lo podemos hacer a través de mi laptop, lo puedo hacer a través de una tableta, ¿cierto? Entonces, yo dispongo de los elementos para desarrollar la actividad laboral. La evaluación se hace por los resultados, ¿sí? No tenemos que tener un monitoreo constante de horario, de cumplimiento de horarios y demás, ¿sí? En muchas ocasiones esto no es, el cumplimiento de los horarios pues no es como un requisito general para que realmente se cumplan las metas. A veces se piensa o se cae en ese error de pensar que si la persona no está acá, entonces porque no está haciendo su trabajo, pero pues realmente creo que a veces y nos hemos dado cuenta que podemos desarrollar el trabajo en casa y puede llegar a ser más eficiente o más productivo ese trabajo. Y el tema de las reuniones, ¿no? Nosotros en un espacio físico pues estamos limitados a los espacios, estamos limitados a la cantidad de personas que puedan estar, al número de computadores, al número de puestos de trabajo, mientras que en espacios como este, por ejemplo, donde estamos desarrollando una reunión virtual, tenemos la posibilidad de ingresar un número importante de personas sin que estemos limitados por un espacio físico. ¿Listo? Listo. Se generan una serie de beneficios de manera general. ¿Sí? Hay unos beneficios tanto para la compañía como hay unos beneficios para los trabajadores.
para el medio ambiente, ¿sí? Dentro de esos beneficios, pues dentro de las compañías se habla de la productividad y reducción de los costos fijos, ¿cierto? Si yo no requiero que toda mi planta personal esté presente o esté, digamos que en el mismo lugar, pues no necesariamente voy a tener que gastar rentas o en pagar o tener una sede propia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a reducir ese tipo de costos. También la mejora en la calidad de vida de los trabajadores a incentivar el trabajo en equipo, ¿sí? Promueve la inclusión de las personas en condición de discapacidad. Sabemos que para las personas con discapacidad la movilidad en una ciudad como Bogotá es un poco complicado, es algo difícil, porque no es una ciudad accesible para todas las personas. En muchas ocasiones las empresas tampoco son accesibles. Por ejemplo, pensemos en una persona que esté en silla de ruedas y que tenga que trabajar en un tercer, cuarto piso, que no haya ascensores, no haya rampas, pues se le va a limitar completamente su trabajo, ¿cierto? Mientras que en su caso sí lo puede desarrollar de una manera más efectiva. Aportar el mejoramiento de la movilidad en las ciudades, reduciendo los índices de contaminación, y también pues impulsar el uso de la protección de nuevas tecnologías. Es una tendencia mundial, como yo les decía, en este momento de trabajo, el teletrabajo. Viene siendo pues una tendencia que se está implementando de una manera muy efectiva. Hay muchos otros beneficios que quiero también hacerles referencia. Dentro de eso está, por ejemplo, el tema de ahorro para los trabajadores. Ahorro en cuanto... voy a pedir un favor, de pronto que silencien todos los micrófonos para que no... Listo, gracias. Listo. Entonces, ahorro pues en términos económicos, por ejemplo, hablando en términos de desplazamientos, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo que desplazarme a mi lugar de trabajo, voy a tener ahorros económicos en cosas como, por ejemplo, en combustible, si me movilizo en carro propio, o en transporte público. Entonces, ahí voy a evidenciar un ahorro. También voy a tener un ahorro, por ejemplo, en alimentación, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, como yo, que trabajamos en otros lugares, que normalmente nos alimentamos fuera de nuestra casa, ¿sí? En muchas ocasiones no preparamos, no hacemos las preparaciones en la casa y las llevamos, sino que todo lo que comemos lo comemos por fuera. Entonces, compramos el desayuno, compramos las onces, pagamos el almuerzo, no sé, un tinto, cualquier tipo de situación que nos antojemos, pues eso también nos va a generar una serie de costos. Entonces, si nosotros no estamos en la calle todo el tiempo, esa preparación de esos alimentos, pues nos la vamos a ahorrar, esos costos por alimentos. Además de que nos ahorramos ese dinero por la preparación de los alimentos, pues también vamos a tener una mejora en la calidad de la alimentación que nosotros vamos a consumir, porque yo voy a estar seguro de que lo que estoy preparando lo estoy preparando de una manera adecuada, ¿cierto? Entonces es importante que también reconozcamos la importancia de ese tipo de acciones que se promueven a través del teletrabajo. Reducir los niveles de estrés, eso también es un beneficio altísimo que nosotros vamos a obtener. Creo que todos sabemos y conocemos la dinámica de una ciudad como Bogotá, en donde un desplazamiento de una distancia de alrededor de 10 a 20 kilómetros puede durar divinamente una hora, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de situaciones nos generan un estrés constante. Los trancones de la ciudad, las aglomeraciones en transportes masivos, en medios masivos de transporte. Ese tipo de situaciones pues nos va a generar una serie de estrés que se van a reducir con el uso del teletrabajo. Incluir el autocuidado para mí, ¿sí? Digamos que muchas personas, yo que trabajo con el tema de la salud y la seguridad en el trabajo, pues evidencio que muchas personas mmm, limitan el autocuidado por la excusa del tiempo, de la falta del tiempo. Entonces yo no voy al gimnasio porque no tengo tiempo, o yo no practico ejercicio porque no tengo tiempo, o yo no me alimento de la manera adecuada porque no tengo tiempo, yo no preparo alimentos porque no tengo tiempo. Entonces digamos que esa excusa de no tener tiempo, pues la vamos a dejar de un lado porque vamos a tener toda la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de actividades que me van a mejorar o van a promover el autocuidado en mí. Y reducción del impacto ambiental por los desplazamientos, ¿no? Todo el tema de la huella de carbono, todas las implicaciones ambientales que tienen movilizarme por la emisión de los gases, de los vehículos y demás, pues se va a reducir y de esta manera también vamos a aportar pues, al mejoramiento de la calidad del aire y bueno, del medio ambiente.
Pues hay un reto que es desarrollar el teletrabajo en casa, asumiendo la etapa de aislamiento en la que estamos actualmente y hacerlo de la manera más adecuada y responsable. ¿Qué se busca? Pues que logremos los propósitos y proteger nuestra salud y la de nuestras familias. ¿Sí? Sabemos que esta situación nos tomó por sorpresas a muchos, pero pues el mundo está en un proceso de adaptación, de cambio, y creo que debemos asimilarlo de esa manera. Okay. Listo. Frente al teletrabajo, siempre hay unos aspectos o hay unas situaciones que debemos tener en cuenta que a veces tendemos a olvidar. Y es importante que nosotros las reconozcamos y las comencemos a implementar. ¿Cuáles van a ser esas situaciones? Lo primero es que nosotros nos preparemos como si fuéramos realmente para una oficina o para la oficina. Entonces, organicemos nuestro día como si fuéramos a desarrollar una actividad laboral o como la veníamos desarrollando anteriormente. Es decir, vamos a mantener una serie de actividades que realizábamos cuando no estábamos haciendo teletrabajo, que igual nos van a favorecer en el desempeño y en la productividad que nosotros tenemos día a día. Entonces, situaciones como, por ejemplo, levantarse temprano. ¿Sí? A veces tenemos la posibilidad de con el teletrabajo, si yo manejo mi horario, entonces termino levantándome más tarde o aprovecho esas horitas de más para dormir más. Pero ese tipo de situaciones lo que hace es que se retrase el tiempo y termino acabando el día de trabajo más tarde de lo que debería acabar. ¿Sí? Tender la cama y organizar el cuarto. Ese punto es clave para todos. Entonces creo que esa es la primera tarea que nosotros debemos tener en el día. Tender la cama y organizar nuestro cuarto de tal manera que realmente pues seamos conscientes de que es la manera en que nosotros vamos a arrancar nuestras actividades diarias. Tomar un baño y alistarnos de una manera adecuada. Cuando yo hago referencia sobre el alistarse de una manera adecuada, pues incluye esas actividades que nosotros anteriormente hacíamos a diario y que es importante no dejar de hacerlas. Por ejemplo, lavarnos los dientes, en el caso de nosotros los hombres, afeitarnos, digamos que las mujeres como situaciones como el maquillaje, ese tipo de situaciones, ese tipo de acciones que desarrollamos, pues tratar de no perderlas y mantenerlas, es decir, seguir preparándonos como si nosotros fuéramos para nuestra oficina. Vestirse con ropa limpia y cómoda. Siempre les recomiendo a las personas en lo posible, si usted ya se levantó, si usted ya se bañó, trate en lo posible de no volverse a colocar la misma pijama, no colocarse la pijama. Procure pues por vestirse de una manera adecuada, por una ropa que esté limpia, que lo haga sentir bien, que lo haga sentir tranquilo. Desayunar antes de iniciar sus tareas es importante o digamos que por lo menos tener algún tipo de alimentación previa a la actividad laboral como tal. Listo. Organizar el día de trabajo. Es importante que nosotros establezcamos una serie de parámetros o de actividades que vamos a desarrollar. ¿Sí? Lo podemos desde hacer de días antes o podemos tener una programación semanal o quincenal o mensual, como la queramos establecer. Pero es importante que nosotros programemos esas tareas que vamos a hacer el día. Esas tareas, además de incluir las actividades laborales, también de incluir las actividades de la casa. ¿Sí? Porque el estar en casa también implica que nosotros tengamos que hacer otro tipo de actividades o de acciones. Por ejemplo, la preparación de nuestros alimentos. Las personas que tienen hijos, pues la necesidad de también estar al cuidado o acompañando a sus hijos. Entonces es importante que nosotros todo ese tipo de actividades, de tareas, las enlistemos y las sepamos y las tengamos claras, cuáles son las que nosotros vamos a desarrollar. Establecer las metas de trabajo. Yo siempre les recomiendo a las personas en lo posible frente a las metas de trabajo, traten de programar más o unas metas superiores a las que requieren al día. ¿Sí? Si a mí, por ejemplo, en el día me exigen un número determinado de seguimientos, pues yo voy a programar un poco más de tal manera que al final de la semana voy a contar con más tiempo libre. ¿Sí? Ese tipo de situaciones también va a favorecer la posibilidad de compartir más con mi familia o desarrollar otro tipo de actividades. En lo posible, iniciar temprano las actividades laborales, como les decía, el tema de levantarse temprano, de poder iniciar temprano las actividades, también nos va a favorecer que nosotros al final del día tengamos tiempo disponible para hacer otro tipo de actividades y no que se nos pase todo el día desarrollando actividades laborales y que se vuelva una rutina de que me levanto tarde, empiezo a trabajar tarde, me acuesto tarde porque estoy trabajando y al otro día vuelvo y empiezo tarde porque me levanté tarde y vuelvo y termino tarde, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros pues, nos programemos de tal manera que podamos aprovechar o hacer un mejor aprovechamiento del día. Determinar los horarios y respetarlos siempre, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro. Si yo dispongo que mi hora de almuerzo es a la 1 de la tarde, entonces yo corto mis actividades a la 1 de la tarde y me voy a almorzar. Si yo tengo dispuesto que
voy a preparar o voy a dedicarle una hora para preparar el almuerzo en las mañanas, entonces yo sé que de 9 a 10 de la mañana voy a preparar el almuerzo, termino de preparar el almuerzo y continúo trabajando. Es siempre como ser como muy específico con las tareas que voy a desarrollar y cumplir siempre los horarios que voy a determinar para cada una de esas tareas. Establecer una hora para finalizar jornada laboral, eso también es importante. Nosotros, eso tiene que ver pues también con el tema de los horarios, es que nosotros podamos saber a qué hora realmente estoy terminando mi jornada laboral. Está un poco también como poder centrarse en otro tipo de actividades, teniendo en cuenta que voy a tener tiempo también disponible, tiempo que ya no estoy gastando en otras cosas como lo hacía antes, como por ejemplo los desplazamientos. Eh, listo. Cuando nosotros empecemos a hacer actividades ya como tal de trabajo, siempre les recomiendo a las personas evitar los distractores. ¿Sí? Los distractores pueden ser todas esas situaciones o circunstancias externas que van a generar que yo me disperse o que pierda la atención frente a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, la televisión. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en mi casa, es muy probable que yo pueda encender el televisor y dejarlo ahí. Pero resulta que finalmente ese televisor encendido va a ser un distractor para mí, ¿sí? Porque va a estar pendiente de qué están diciendo. Y en este momento, como yo les decía, estamos en una situación que es la cuarentena, que es el COVID-19, y eso es lo que nos está alimentando a diario las noticias. Todo el tiempo estamos viendo las noticias sobre el COVID, entonces la sección de deportes habla de los deportistas que tienen COVID, la sección de farándula entonces habla de los actores o actrices que se han recuperado por el COVID, ¿cierto? Ese tipo de situaciones, pues digamos que no se las recomiendo personalmente. Nosotros estamos encerrados en un espacio en donde nos estamos alimentando de lo que venga afuera y prácticamente lo que está viniendo de afuera pues no es lo más sano posible emocional y mentalmente para nosotros. Las llamadas telefónicas, evitar en lo posible, digamos que tenemos el tiempo, tenemos la posibilidad, pero pues ese tipo de situaciones va a dispersar y va a hacer que los tiempos se nos alarguen. Las redes sociales, yo soy, digamos, consciente de que el uso de las redes sociales hace que nosotros como tal perdamos mucho tiempo. Las redes sociales están digamos que hechas pues para también conocer un poco de las situaciones que pasan en el exterior, pero también están hechas de tal manera que me encierran, o sea, me absorben. Entonces yo comienzo a ver algo en Facebook y veo algo relacionado y sigo viendo y así termino perdiendo mucho tiempo encerrado en las redes sociales. Los oficios de casa, entonces eso también tiene que ver un poco con lo que yo les hablaba hace un momento y es establecer las tareas, ¿sí? Digamos, obviamente pues es importante que dentro de nuestras tareas contemplemos los oficios de la casa, pero también que sepamos en qué momento las vamos a hacer o vamos a programar hacerlo, que puede ser los fines de semana, que puede ser temprano antes de iniciar la jornada laboral, ¿sí? Ese tipo de situaciones es importante que también las planeemos y nosotros sepamos que debemos respetar esos horarios. Y pues las horas de sueño, ¿sí? A veces esa siestica que yo me doy en la tarde o ese tipo de situaciones, lo que hace es que en la noche pues ya no tenga sueño y me vaya a trasnochar y me levante tarde y pues es una cadena de diferentes situaciones que nos va a pasar. Entonces, en lo posible, pues como tratar de ser muy coherentes como con las actividades que nosotros desarrollamos a diario. Hay algo importante para las personas que tienen hijos, es el tema de establecer los acuerdos frente a los horarios y se deben, digamos que contemplar acciones de deberes y de ocio. ¿Sí? Los hijos pues en este momento también siguen desarrollando actividades en casa, como por ejemplo el estudio, ¿sí? Entonces ellos tienen deberes, como es la realización de las tareas, como es participar de las clases y demás, pero también es importante que nosotros compartamos y desarrollemos diferentes tipos de actividades de ocio, ¿sí? Creo que los niños en este momento son los que mayor afectación pueden presentar a partir de la cuarentena o del aislamiento social. ¿Por qué? Porque pues ellos están llenos de energía, ellos están acostumbrados a estar en un colegio donde compartían con muchas más personas, donde podían, digamos que, hacer diferentes actividades. Es muy complicado pedirles a ellos que se encierren y que pues que limiten todas sus actividades, entonces tratemos nosotros por lo menos de compartir ese tipo de actividades o situaciones con nuestros hijos. ¿Ok? Y otro capítulo importante también quería hacer referencia frente al tema de la alimentación. Eh, como yo les decía hace un momento, pues establecer como ese horario de la preparación de los alimentos que nosotros vamos a consumir. Otra cosa importante es que nosotros debemos consumir los alimentos de acuerdo a la cantidad de energía que estamos utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Pues anteriormente
nosotros desarrollábamos diferentes tipos de actividades, ¿sí? Como por ejemplo, salir, caminar, no sé, 3, 4, 5 cuadras para tomar un transporte público, desplazarnos, caminar, en la oficina también nos movíamos en diferentes espacios. Ese tipo de cosas pues ocasiona que haya un gasto calórico, pero ese gasto calórico se ha visto altamente afectado porque ya no estamos haciendo las mismas actividades. Entonces, se supondría que no deberíamos alimentarnos de la misma manera, porque ¿qué va a pasar? Que cuando las calorías que nosotros consumimos son superiores a las que gastamos, pues indudablemente lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a subir de peso, ¿sí? Vamos a tener sobrepeso. Entonces, lo ideal es que también seamos como muy conscientes de que en la medida que estamos gastando menos energía, pues también debemos consumir menos alimentos. Alimentarse adecuadamente y de forma moderada. Entonces, el tema de la alimentación adecuada es que ya que nosotros tenemos esa posibilidad de ser los que somos los que preparamos los alimentos o nuestros propios alimentos, pero lo hagamos de una manera saludable, ¿sí? Muchas ocasiones lo que nosotros nos alimentamos en la calle, pues tal vez no sea lo mejor, ¿sí? Entonces tratemos de hacerlo de una manera que sea adecuada. Evitar el consumo de alimentos procesados o, por ejemplo, los paquetes, sí, que eso puede pasar o es muy común que de pronto yo tengo una serie de paquetes en mi alacena, entonces voy primero por los chitos, después voy por las papas y así puede pasar el día. Entonces, en lo posible tratar de ser como muy cuidadosos con el tema de la alimentación. Evitar las pausas activas constantes en la nevera. A veces digamos que una de las pausas activas que nosotros podemos hacer, lo que les digo, es ir a la nevera. Entonces voy a la nevera y me sirvo un vasito de gaseosa, después voy por un pan, después voy por unas galletas, ¿cierto? Entonces ese tipo de situaciones pues lo que hace es que obviamente yo estoy consumiendo más calorías de las que estoy gastando y pues voy a terminar con sobrepeso. Rutinas de ejercicio, se recomienda que nosotros podamos implementar rutinas de ejercicio. En este momento, como yo les dije hace un ratico, tenemos más tiempo disponible de lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, es la posibilidad o tenemos la opción en este momento de comenzar a implementar rutinas de ejercicio en nuestras actividades diarias. Entonces, yo antes duraba de mi casa al trabajo 1 hora en transporte público, pues ahora esa hora que ya no estoy utilizando en transportarme, voy a utilizarla en realizar algún tipo de actividad física. No necesariamente tengo que tener la elíptica, no tengo que contar con la caminadora, no tengo que tener las pesas para desarrollar ese tipo de actividades. Hay diferentes rutinas que nosotros podemos desarrollar en casa con elementos muy sencillos o muy simples, ¿sí? Son cosas supremamente sencillas. O, por ejemplo, para hacer cardio, yo puedo hacer uso de lazo, o yo puedo trotar en círculos, ¿cierto? O realizar saltos en un mismo punto. Ese tipo de situaciones nosotros las podemos comenzar a favorecer. En Internet se encuentran una serie de rutinas, son rutinas importantes, son interesantes que nosotros podemos implementar, pero siempre les recomiendo que por favor seamos muy cuidadosos también de la fuente que nosotros estamos eh, teniendo para poder, digamos que, descargar o verificar esas rutinas de ejercicios. Eh, uno ve mucho, por ejemplo, a actores, actrices o gente de la farándula tratando de enseñar rutinas de ejercicios, ¿sí? Si bien ellos han hecho de pronto ejercicio toda su vida, no garantiza que tengan el conocimiento adecuado para que ese ejercicio o esa actividad que están enseñando la estén enseñando de la mejor manera. Entonces siempre traten de hacerlo con profesionales, con personas que realmente sepan y conozcan del tema. Evitar todas las lesiones que puedan estar asociadas pues con una mala práctica deportiva. Aquí quiero mostrarles este link. Este es un calendario de ejercicios. Está un poco demorado. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay una serie de actividades que nosotros podemos desarrollar a diario, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos comenzar a implementar esta serie de rutinas a diario, por lo menos dedicarle 1 hora a cualquiera de estas actividades, y son actividades que No se nosotros... ve el ¿No la calendario. encuentra? No la... Ok. No, creo que es por lo que me salió. Yo si algo envío el calendario junto con la presentación para que de pronto también se las envíen y ustedes la puedan tener, ¿vale? Listo, Ricardo. Gracias, hermano. Vale, Andrés, gracias. Listo. Entonces, dentro de esas actividades, esos aspectos a tener en cuenta, como les decía, aprovechar el tiempo que ya no se pierde en transporte. ¿Sí? En Bogotá, en una ciudad como Bogotá, donde las distancias
cortas pueden parecer eternas por el tema de los trancones, por el tema de la aglomeración, por el estrés que nos genera, pues creo que es la oportunidad en este momento que estamos en casa, pues para aprovechar ese tiempo que ya no estamos perdiendo. Generalmente una de las excusas principales que nosotros tenemos para las actividades que dejamos de hacer es la falta de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no he arreglado esa puerta? Porque no he tenido tiempo, porque no he estudiado ese curso de inglés que quiero, porque no tengo tiempo. Entonces, creo que la oportunidad para leer ese libro que queremos leernos, para tomar ese curso que siempre hemos querido tener, que siempre hemos querido hacer, para hacer los ejercicios, para cocinar esos alimentos que me interesaría preparar, aprender a cocinar, a preparar, para arreglar, pintar, organizar esa pared, esa puerta que está de la cocina que está sonando, ¿cierto? Y lo más importante es pues aprovechar también ese tiempo para compartir un poco más con la familia. Listo. Bueno, frente al puesto de trabajo, entonces vamos a comenzar ya a entrar un poco más en materia. El lugar de trabajo que nosotros vamos a utilizar debe cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos, pues, digamos que responde también como unas ciertas normas ergonómicas que lo que busca es que minimicemos el impacto de nuestra salud a través de la adecuación de esos lugares de trabajo, que nosotros vamos a denominar puestos de trabajo. Es importante que elijamos un lugar donde nos sentamos a gusto, ¿sí? Vamos a tratar de asimilar qué es el lugar en el que nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades de trabajo. Es nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Eso también depende mucho de los espacios. Hay personas que podrán tener la posibilidad de contar con un estudio o contar con un espacio aparte de donde realizan sus actividades diarias, pero muchos de nosotros terminamos utilizando, por ejemplo, el comedor de nuestra casa para desarrollar esa actividad laboral. Pero es importante que nosotros seamos conscientes de que así estemos en ese lugar en ese momento va a ser para desarrollar nuestras actividades laborales. Ese lugar, en lo posible, debe tener una adecuada iluminación, ¿sí? Es importante que tratemos de procurar porque la iluminación sea adecuada, que no sea escasa, pero tampoco que sea excesiva. Una iluminación adecuada es una iluminación que permita que yo pueda ver una pantalla sin necesidad de acercarme a la pantalla. ¿Sí? Ese tipo de situaciones son cosas mínimas, pero que nos ayudan como a reconocer cómo es una adecuada iluminación. Que le permita concentrarse y evitar distractores, lo que yo les decía, si yo, por ejemplo, decido que voy a trabajar en mi casa, en la sala, pues que por lo menos yo sepa que voy a tener el televisor apagado, voy a tratar de minimizar el uso de las redes sociales, voy a evitar estar yendo constantemente a la cocina si esté muy cerca o sea muy accesible ir a ese tipo de situaciones. Y que sea un lugar que esté ordenado y limpio. Eso también es importante. Si de pronto, como les decía, es el comedor, pues nosotros comimos, limpiamos, organizamos nuestro lugar y seguimos trabajando si lo hacemos de esta manera. Debe contarse con una mesa y con una silla, ¿vale? Hay unas medidas estándar, yo más adelante les voy a hablar un poco sobre ese tipo de situaciones, pero no se preocupen, no es necesario realizar grandes inversiones ni en silla, no es necesario realizar grandes inversiones en mesas, en escritorios, porque lo que nosotros tenemos en la casa nos puede servir realizándoles ciertas adecuaciones que, como les digo, lo vamos a ver más adelante. Se recomienda el trabajo con computadores de escritorio, es decir, los portátiles no favorecen los aspectos ergonómicos como tal. Digamos que el mismo diseño de un equipo portátil como tal no va a ser ergonómico. Igual, como yo les estaba mencionando, hay adecuaciones que nosotros podemos desarrollar a los equipos y que nos van a mejorar los aspectos ergonómicos, ¿vale? Igual los voy a presentar también más adelante. El ingreso de la luz debe ser lateral, debe ser hacia un lado, ¿sí? Del monitor. Con eso nosotros evitamos cualquier tipo de situación por deslumbramiento o por reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, ubico mi escritorio de trabajo, mi mesa de trabajo, contra una ventana y la ventana está abierta y por esa ventana está entrando el sol, pues indudablemente lo que va a pasar es que ese sol va a llegar directamente a mis ojos, ¿sí? Me va a generar resequedad y me va a generar fatiga visual. Si yo lo hago al contrario, si yo le doy la espalda al sol, pero el sol golpea contra la pantalla, pues indudablemente por reflexión, esa reflexión va a llegar igualmente a mis ojos. Y también me va a generar la fatiga, también me va a generar resequedad y una serie de alteraciones. Entonces yo debo generar un ingreso de luz de manera lateral, sea la luz natural, ¿sí? La que está ingresando por la calle, si tengo una ventana al lado, pues que sea lateral, o la luz artificial, que son las luminarias que yo tengo en mi casa, en lo posible que no estén justo encima de mi cabeza, porque
por estar arriba de mi cabeza puedo generar reflexión contra la pantalla. Entonces, ser como muy precavidos con el tema de la luz. La luz debe ingresar de manera lateral. Realizar las pausas activas. ¿Sí? Nosotros digamos que en las empresas a veces somos como muy juiciosos, o a veces no tan juiciosos, pero lo hacemos porque nos toca, nos indican con las pausas activas. Entonces, realizar pausas activas constantemente, ese tipo de situaciones donde yo rompo ciclos. Igual, en la casa también lo debemos hacer. No debemos olvidar que, aunque no estemos en la oficina, estamos desarrollando una actividad laboral que va a generar o va a representar una serie de tensiones físicas, y lo más importante es que yo pueda cortarlas a través de diferentes actividades como son las pausas activas. Esas pausas activas, como dice ahí en la presentación, no en la nevera precisamente, ¿sí? Aunque puede ser una forma, no es la única, no es la forma que deberíamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, en lo posible, no sean pausas activas en la nevera. No colocar la mesa en la que vayamos a trabajar contra la pared, porque si yo coloco la mesa contra la pared, esto va a limitar la movilidad funcional de mis piernas, de mis miembros inferiores. Entonces, en lo posible, trato de dejar la mesa lejos de la pared, o en su defecto, yo giro la mesa y la que dejo contra la pared es la silla, ¿sí? Es decir, que la pared queda a mi espalda y el escritorio quede delante mío para que yo sí tenga una movilidad funcional de mis miembros inferiores. Ser muy cuidadosos con el tema del cableado. Siempre les recomiendo a las personas evitar como esas conexiones inseguras. Entonces tenemos una sola toma corriente donde colocamos una T, y a esa T le colocamos el cargador del celular, el computador, la impresora, el televisor. Ese tipo de situaciones pues representa un riesgo para las personas. Entonces, en lo posible, tratemos de no hacer ese tipo de conexiones peligrosas. Tratemos de utilizar de pronto tomacorrientes diferentes o extensiones o multitomas, sí, pero que reduzcamos esa posibilidad de generar algún tipo de altercado pues asociado al riesgo por cableado, ¿vale? Obviamente también prevenir de las caídas a las personas con las que yo vivo, también prevenirme caídas a mí mismo. Entonces también es importante que seamos como muy cuidadosos y organizados con el cableado. Usted es el dueño de la música. En este sentido, eh, la música resulta ser un muy buen acompañante para realizar algún tipo de actividad. Entonces, coloque la música que quiera. En las oficinas a veces se presentaba la situación que el de al lado le gustaba el rock, al otro le gustaba la música popular, a otro le gustaba vallenato, y todos terminaban colocando su música, y pues finalmente no era un ambiente agradable. En este momento yo tengo la posibilidad de manejar completamente mi ambiente, yo soy el dueño de mi música, pues yo lo hago de esta manera que sea un buen aliado para mí la música en el trabajo. Siempre les voy a recomendar a las personas que para la llamada hagan uso de auriculares, ¿vale? Eso nos va a reducir tensiones a nivel cervical por inclinación de la cabeza y bueno, por otro tipo de situaciones que también más adelante las vamos a ver. ¿Qué es importante? Yo les recomiendo siempre los auriculares que son de copa, ¿sí? Los que son, digamos que tipo diadema con copa. No les recomiendo los auriculares o los manolines que son de extensión, esos que van dentro del oído, que se insertan. No son recomendables. Hay estudios que demuestran que ese tipo de elementos pueden generar pérdida auditiva y sin posibilidad de recuperarse. Entonces, siempre les digo a las personas, traten lo posible de minimizar el uso de esos elementos. Si van a utilizar algún tipo de auricular, que sea el de copa, el tipo de diadema. Hay una aplicación, yo siempre la recomiendo, es el WhatsApp Web. No sé si todos tengan conocimiento sobre esta aplicación. Es una aplicación que le permite a las personas poder, digamos, que utilizar el WhatsApp desde el computador. No necesariamente. Entonces ahí reducimos la posibilidad de que yo esté todo el tiempo haciendo uso de mi celular, porque muchas personas por su trabajo, por las características del trabajo, deben estar constantemente utilizando el WhatsApp. Entonces también podemos utilizar el WhatsApp Web. Con eso vamos a reducir una serie de tensiones en nuestra columna. Una hidratación constantemente debemos hidratarnos. Este tipo de situaciones a veces se olvidan, que es que nosotros, digamos, no nos hidratamos, no somos como muy juiciosos como con la bebida del agua. Entonces como que tal vez de pronto no olvidarse siempre antes de empezar mi jornada laboral, yo sirvo un vaso de agua, lo dejo al lado, pues obviamente teniendo cuidado de que no se me vaya a regar y ese tipo de situaciones, pero puede ser una buena estrategia. Siempre antes de empezar mi jornada laboral, me sirvo un vaso de agua y lo estoy tomando durante el día. Ojalá un termo, que cosa que si se me voltee, pues no me vaya a generar ningún tipo de desastre. Y favorecer los aspectos ergonómicos, que es lo que vamos a ver más adelante.
Listo. Entonces, como yo les decía, ese lugar de trabajo en el que ustedes van a desarrollar sus actividades laborales, que en lo posible va a ser diferente al lugar donde siempre están desarrollando otro tipo de actividades, eso lo que vamos a denominar nosotros nuestro puesto de trabajo. Esto es en el cual vamos a desarrollar nuestra actividad laboral. Vamos a evitar esos errores frecuentes que siempre suelen cometerse. Hay muchas personas que son felices y las he escuchado y conozco y bueno, es muy común ver personas que aprovechan, digamos, su equipo portátil para trabajar en lugares donde no deberían hacerlo. Por ejemplo, en la cama. ¿Sí? La cama está hecha para otras cosas, no para el trabajo del teletrabajo. Principalmente porque el estar en la cama no va a favorecer ningún tipo de aspecto ergonómico para nosotros. Lo que vamos a terminar es con una lesión, con una tendinitis, con una molestia lumbar, con un imbalance muscular, con un dolor muscular. Entonces, en lo posible, evitemos hacer uso de la cama para el teletrabajo. Lo mismo pasa con los sofás. ¿Sí? A veces nos inventamos una postura que creemos que es la más cómoda y inicialmente la podemos percibir así, pero pues realmente mirándolo desde el aspecto ergonómico no se debe realizar ningún tipo de actividad en el sofá ni en este tipo de situaciones pues que realmente no son ergonómicos para nosotros. Errores frecuentes, entonces sí hay personas que dicen yo soy muy juicioso, yo sí me siento y comienzo a utilizar mi computador, pero pues cuando yo utilizo mesas muy bajitas, lo que hago es que se incrementen las tensiones o las molestias a nivel de la espalda. ¿Por qué? Porque estoy generando estrés tanto articular como muscular en diferentes zonas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, en lo posible, si vamos a utilizar, si vamos a hacer uso de mesas, que las mesas no sean tan bajitas, deben ser mesas que sean un poco más altas. Listo. Todas las actividades que nosotros desarrollemos van a generar una carga física, absolutamente todas las actividades. Esas cargas físicas pues están dadas o están determinadas por una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas condiciones son principalmente tres, que son fuerza, movimiento y postura. Entonces, al nosotros comenzar a desagregar un poco sobre este tipo de condiciones, vamos a analizar aquellos factores dentro de estas condiciones que nos pueden generar algún tipo de alteración osteomuscular o nos pueden generar una lesión. En cuanto a los movimientos repetitivos o concentrados pueden desencadenar diferentes tipos de alteraciones. ¿Sí? Entonces, si nosotros desarrollamos algún tipo de movimiento de manera repetitiva, pensemos, por ejemplo, una persona que está martillando, por ejemplo. Entonces, una persona que está utilizando constantemente ciertos grupos musculares, cierto segmento corporal, eso lo que hace es que haya una sobrecarga muscular, una tensión muscular y pues se van a generar alteraciones como, por ejemplo, tendinitis o contracturas musculares. ¿Sí? Esto hace referencia sobre los movimientos, a esto hace referencia a los movimientos repetitivos. Los movimientos forzosos es la combinación entre movimiento y fuerza. Generalmente se hace con el uso de las herramientas. Entonces pensemos en esa misma persona que está martillando, pero ahora tiene que martillar más fuerte porque pues tiene que hacer una actividad que requiera fuerza, ¿sí? Romper, por ejemplo, algún tipo de elemento, entonces está martillando más fuerte. Entonces ahí, además de que hay un movimiento repetitivo, le estoy incluyendo una fuerza, ¿sí? O por ejemplo, esa persona que está lijando una pieza de madera y que tiene que, además de que está haciendo un movimiento repetitivo, pues tiene que aplicar cierta fuerza para poder lograr ese objetivo. Entonces, esos son los movimientos forzosos. Ahí, pues, hay probabilidades de generar algún tipo de alteración. Frente a la fuerza, hablamos de dos aspectos también importantes. El primero es la manipulación de las cargas. Toda manipulación de algún elemento externo que yo realice, sea para levantar, para transportar, para traer a mí, para jalar, para lo que sea, se le denomina manipulación de cargas. Cuando comienza a ser riesgosa la manipulación de cargas para nosotros, para el cuerpo o para generar alteraciones, cuando esa manipulación de cargas se hace de una manera inadecuada, cuando no se tienen en cuenta diferentes tipos de aspectos ergonómicos o cuando se desarrolla con dimensiones, con cargas de dimensiones muy grandes. ¿Sí? Cuando ese peso ya es muy grande, ese tipo de situaciones, pues obviamente termina siendo un riesgo para las personas. Los movimientos forzosos, como les decía anteriormente, cuando les explicaba el tema de los movimientos forzosos son la combinación de fuerza y movimiento, o de movimiento y fuerza. Básicamente, generalmente lo hacemos es con el uso de maquinaria y herramientas. Listo.
Y otro de los determinantes de la carga física es la postura. La postura también puede generar algún tipo de afectación. Nosotros en algunas ocasiones podemos llegar a pensar que la postura, en la medida que no estoy haciendo ningún esfuerzo físico, en la medida que no estoy movilizando ninguna carga, en la medida que no estoy haciendo uso de un segmento corporal, pues no me va a generar riesgos. Y resulta que pensarse eso es un error, porque la postura como tal en sí puede generar diferentes tipos de afectaciones a las personas. Hablamos de 4 aspectos importantes. La postura prolongada. Entonces, cuando se ocupa la misma postura durante el 75% de la jornada laboral, en Colombia tenemos una jornada laboral de 8 horas diarias, entonces cuando yo ocupo esa postura laboral, esa postura durante 6 horas o más, durante mi jornada laboral, estoy hablando de una postura prolongada. Y esa postura prolongada puede desencadenar alteraciones a las personas, alteraciones musculares. Las posturas mantenidas, a diferencia de la postura prolongada, digamos que una postura prolongada en parte también es una postura mantenida, y es cuando la postura es biomecánicamente correcta y se mantiene por 2 o más horas continuas. Esa postura mantenida en la cual yo no muevo casi los segmentos corporales y estoy prácticamente en una misma postura por 2 horas seguidas, es una postura que va a generar riesgo a mi salud. Pero esta postura mantenida también nosotros la podemos identificar cuando, cuando estoy haciendo una postura biomecánicamente incorrecta. ¿Sí? Biomecánicamente incorrecta es cuando estoy fuera de los mínimos ergonómicos y estoy en esta postura durante 20 minutos. Ahí estoy generando una postura mantenida que puedo generar una lesión en mi cuerpo. Por ejemplo, las personas que, por ejemplo, eh, pegan baldosas en las construcciones. Entonces, una persona que está arrodillada todo el tiempo, en el cual su postura pues no es la más adecuada, si pasa durante 20 minutos en esta misma postura, pues indudablemente está generando un riesgo de sufrir algún tipo de alteración muscular asociado pues, a esta postura. Las posturas forzadas hacen referencia a aquellas posturas en las cuales los ángulos articulares están por fuera de los ángulos de confort, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es un ángulo de confort? Todas las articulaciones de nuestro cuerpo tienen un estudio en donde dice o a donde se comprueba que si yo mantengo la articulación dentro de sus movimientos, no voy a tener riesgos para mi salud, si no voy a generar ningún tipo de alteración. Pero si yo salgo de esos ángulos de confort y mantengo esa postura fuera de esos ángulos de confort, puedo comenzar a generar riesgos para mi salud. Entonces, cuando yo coloco diferentes segmentos corporales por fuera de los ángulos de confort, estoy incrementando la posibilidad de generar algún tipo de alteración asociada pues, a la postura. ¿Listo? Y las posturas antigravitacionales son el posicionamiento del cuerpo o de un segmento corporal en contra de la gravedad. Entonces pensémonos, por ejemplo, en este mecánico que está debajo del carro con los brazos hacia arriba trabajando. ¿Sí? Entonces, mantiene los brazos en una posición antigravitacional, entonces pues eso le genera riesgos pues para desencadenar algún tipo de alteración osteomuscular. Entonces, estos condicionamientos son los que pueden generarle algún tipo de alteración en cuanto a la postura de las personas. Si nos damos cuenta, pues nosotros que estamos desarrollando algún tipo de actividad en la cual vamos a estar sentados frente a un computador, podemos estar teniendo algún tipo alguna de estas condiciones que nos pueda generar alteraciones pues al cuerpo como tal. Para entender un poco más sobre el tema del riesgo biomecánico y del riesgo articular y demás, es importante que nosotros conozcamos cómo está compuesta nuestra columna vertebral, ¿sí? Porque esto nos permitirá a nosotros comprender por qué el cuidado y cómo debemos cuidar. La columna vertebral es el eje del cuerpo y es el soporte de todas las actividades y de todos los segmentos corporales. La columna vertebral soporta la cabeza y además es el eje de los brazos de las piernas. ¿Sí? Entonces, prácticamente, pues la columna vertebral es una de las estructuras más importantes de nuestro cuerpo. Además que en el interior de la columna vertebral hay algo que se llama la médula espinal, que también más adelante les voy a explicar qué es. Esta columna vertebral es una columna vista desde la parte posterior, desde la parte de atrás, ¿sí? Y esta columna es una columna vista desde la parte lateral. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros observamos a cualquier persona, o nos observamos a nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que la espalda no es totalmente recta. Por eso no es correcto cuando las personas dicen que coloque la espalda recta. La espalda no es totalmente recta. La espalda va a tener unas curvaturas anatómicas, fisiológicas, que son normales. Estas curvaturas básicamente lo que buscan es poder soportar los puntos de equilibrio.
¿sí? Y los puntos de gravedad. Entonces, básicamente, por esto es que la curvatura, la columna vertebral tiene esta forma. Entonces, a nivel del cuello tiene una curvatura que va hacia la parte anterior, es decir, hacia adelante. En la parte dorsal tiene una curvatura posterior. Y, de nuevo, en la parte lumbar tiene una curvatura que va también hacia anterior para reposar sobre el sacro. Entonces, si nos damos cuenta, esta columna vertebral es la misma representación que está acá. Solamente para mostrarles que la columna vertebral tiene 33 vértebras, hay unas vértebras cervicales, es decir, las que están en la parte alta, a nivel del cuello, tenemos unas vértebras torácicas, estas vértebras torácicas son las que se articulan con las costillas, tenemos unas vértebras lumbares, y tenemos el sacro, que es la fusión de 5 vértebras en las edades adultas, y el coxis, que es la fusión de 4 vértebras. Esta totalidad de vértebras nos da las 33 que componen nuestra columna vertebral. Ok. La unidad funcional de la columna vertebral es la unión de 2 vértebras, un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral y un disco intervertebral, que es el que ustedes van a observar acá, en esta parte. Entonces, si nos damos cuenta, esa va a ser la unidad funcional de una columna vertebral, solo que pues de manera seguida. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente nosotros tenemos un cuerpo vertebral, ¿sí? Que es el que está acá, y en medio o sea, separado de otro cuerpo vertebral por un disco intervertebral. Ese disco intervertebral es una estructura que se ubica entre las 2 vértebras para favorecer diferentes tipos de movimientos y para reducir las tensiones que podemos generar por diferentes tipos de actividades, como por ejemplo el saltar, el correr, ¿sí? Ese tipo de situaciones pues podría provocar que hubiera choque entre las vértebras. Entonces lo que hace el disco intervertebral es separar las vértebras, mantener un espacio y servirnos de amortiguación para que no generemos ese tipo de impactos a nivel de nuestra columna vertebral. Bien, ahora vamos a hacer de cuenta que esa columna vertebral que estábamos viendo de lado, le hicimos un corte, ¿sí? La cortamos o separamos más bien, quitamos las vértebras y vamos a observarla desde la parte superior, como si estuviéramos mirando desde la cabeza hacia abajo a la persona. Y vamos a observar la columna vertebral. Entonces, este es el disco intervertebral que yo les decía, es decir, que este disco intervertebral está reposado sobre un cuerpo vertebral, es decir, por debajo hay una vértebra, ¿sí? Hacia la parte de atrás están estos huesitos que ustedes van a ver acá, o además que esos huesitos no hacen parte del mismo huesito, pero están, digamos que esos accidentes óseos. Entonces, este que está acá se le denomina apófisis espinosa. Las apófisis espinosas son esas sobresalientes que nosotros tenemos en nuestra espalda. Entonces, yo los invito a que cada uno de ustedes coloque su mano detrás del cuello y comienza a bajar un poco su mano. En la medida que va bajando, va a identificar que hay como ciertas sobresalientes en nuestra espalda, ¿cierto? Entonces hay ciertos huesitos que sobresalen en nuestra espalda. Esos huesitos que sobresalen son estas apófisis espinosas de las vértebras, ¿sí? Bien, entonces eso está en la parte de atrás. Aquí, como yo les decía, hay un disco intervertebral. Este disco intervertebral, en su parte más externa, tiene un anillo fibroso. El anillo fibroso protege y, digamos, que aísla al núcleo pulposo del exterior, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ese anillo fibroso es una estructura que está protegiendo al interior, que es un núcleo pulposo. El núcleo pulposo, hagan de cuenta que es una sustancia como gelatinosa, que es la que finalmente va a generar mayor amortiguación para los golpes, para las caídas, es la que nos va a permitir realizar diferentes tipos de movimientos. En la parte de atrás, aquí en estos agujeros, está atravesada la médula espinal. La médula espinal es el sistema nervioso del cuerpo, es decir, lo que nosotros vemos acá. Esta es la médula espinal. De la médula espinal se desprenden estas estructuras, ¿sí? Estas que van hacia los lados. Estos van a ser los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos son los que van a ir a los diferentes segmentos corporales o van a ir a las diferentes porciones corporales y son los que le permiten al cuerpo moverse. Es como el cableado, por decirlo así, que le permite al cuerpo moverse. Que si yo quiero mover mi mano, el cerebro manda un impulso a través de la médula espinal que se desplaza también por esa raíz nerviosa y va a ir hacia la mano a indicarle que quiere moverse. ¿Sí? Esos son los nervios raquídeos. Además de que son motores, es decir, nos dan la posibilidad de movernos, pues también son sensitivos. Entonces, es la que me permite sentir dolor, sentir que me estoy quemando, sentir que me golpeé. Eso está dado pues por los nervios raquídeos. Entonces, por eso es que es importante la protección de la columna vertebral. Entonces, como lo vemos en esta imagen, tenemos los dos cuerpos vertebrales, tenemos el disco intervertebral, en el interior del disco intervertebral está el núcleo pulposo y esto está protegiendo por la médula espinal junto con los nervios raquídeos.
lo que nos permite a nosotros que podamos desarrollar diferentes tipos de movimientos en la columna. Entonces tenemos los movimientos de flexión, que es cuando nos inclinamos hacia adelante, tenemos los movimientos de lateralización y tenemos los movimientos de rotación y los de extensión también, que es cuando llevamos la espalda hacia atrás. Muy bien. Cuando desarrollamos ese tipo de esos movimientos, hay un comportamiento vertebral, es decir, nosotros desarrollamos ese movimiento, pero allá en la columna ocurre algo, básicamente, que hay un estrés a nivel del disco intervertebral con diferentes tipos de actividades. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá donde dice manejo de cargas, por la manipulación de cargas como tal, lo que hace es que las dos vértebras se aproximen y generan un estrés al disco intervertebral, lo que lo pone en riesgo de fracturarse, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos actividades como por ejemplo de flexión, lo que hacemos es que acercamos las porciones vertebrales en la parte anterior, es decir, que generamos un síndrome de pinzamiento, ¿sí? Y pues se amplía la parte posterior, pero aquí donde se genera ese síndrome de pinzamiento, pues puede haber algún tipo de fractura del disco intervertebral. Lo mismo pasa con las rotaciones. Ok, lo mismo pasa con las rotaciones, entonces la rotación prácticamente es la sumatoria de estos dos movimientos, además de que estoy haciéndole presión al disco intervertebral, lo estoy rotando, entonces la posibilidad de generar una lesión con ese tipo de movimientos pues se incrementa muchísimo más. Ok, ¿cuáles son las alteraciones más comunes que se pueden presentar en la espalda cuando no tenemos cuidado con ella? Entonces vamos a comenzar a observar desde la parte más alta de la imagen. Entonces acá en la parte alta de la imagen tenemos un disco normal, ese disco intervertebral en el cual está bien hidratado, el disco no ha presentado ningún tipo de afectación, es funcional para proteger mi columna vertebral, es decir, el disco está en perfectas condiciones. En la medida que yo hago una serie de actividades como las que yo les decía, saltar, correr, levantar cargas, adoptar malas posturas, pues comienza a degenerar el disco. Ese disco intervertebral comienza a presentar algún tipo de fractura o de fisura, ¿sí? Entonces el anillo fibroso comienza a verse afectado, comienza a perder su capacidad de mantener el núcleo pulposo en su interior. Entonces, cuando el anillo fibroso presenta algún tipo de afectación o de Amor. debilidad en alguna de sus porciones, lo que hace es que se genere un abultamiento. ¿Sí? Ese abultamiento o esa protrusión lo que hace o lo que puede generar es que genere un Amor. síndrome de pinzamiento o afecte algún tipo de raíz nerviosa. Entonces, ahí es cuando comienzan a presentarse las famosas hernias discales, Prende la luz, por favor. que es cuando, por ejemplo, este anillo fibroso se rompe, el núcleo pulposo se sale y ahí se presenta las famosas hernias discales. Las hernias discales no es más que la fractura del anillo fibroso, la salida del núcleo pulposo que genera una presión, una compresión sobre una raíz nerviosa. Entonces, por eso se presentan, por ejemplo, adormecimientos en las piernas, o no sé si de pronto alguno de ustedes ha experimentado el dolor del nervio ciático, que es como un correntazo en la parte de atrás de la cola, que va aproximadamente hasta por detrás de la rodilla. ¿Sí? Ese tipo de situaciones pasa por esto, porque al realizar algún tipo de movimiento, entonces hacemos que el núcleo pulposo salga un poquito más, comprima la raíz nerviosa y nos genere ese tipo de situaciones. Hagan de cuenta, la raíz nerviosa es como una manguera que está botando agua constantemente, ¿sí? Está botando agua. Pero si yo a esa manguera le coloco un pie, pues lo que hago es que corto el flujo del agua. Eso pasa con las raíces nerviosas y con las hernias discales. Es como que al salirse, golpea, corta esa posibilidad, entonces ahí es donde se presentan este tipo de alteraciones sensitivas. Los discos delgados quiere decir que ese disco ya perdió una serie de propiedades, es un disco totalmente, bueno, no totalmente, pero pues sí tiene un grado de deshidratación, ha perdido su capacidad, ya no tiene la misma funcionalidad y pues lo que hace es que permite aproximación de las dos vértebras. Al generar aproximación de las dos vértebras, ¿qué hago? Es como si tuviera dos huesitos rozándose constantemente, que con diferentes actividades, movimientos de flexión, extensión, lateralización, voy a generar que esos dos huesitos choquen y choquen y choquen y choquen. ¿En qué va a desencadenar eso? En que haya una artrosis, una artrosis a nivel de las vértebras. Además, posteriormente a esa artrosis, generalmente cuando yo hago que dos estructuras óseas estén en constante roce o en constante choque, automáticamente las mismas estructuras responden generando o desarrollando algo que se llama osteofitos, que son estas calcificaciones óseas, son estas, digamos que estas estructuras óseas que nacen a partir de ese roce, es como un sistema de protección. Entonces, si yo tengo ese disco delgadito
es decir, tengo esas vértebras aproximadas y además tengo una serie de osteofitos, pues lo que hago es que voy a tener una serie de limitaciones para el movimiento, voy a tener una serie de dificultades, que lo que termina pasando es que una persona de estas sea una persona que probablemente tenga que ir a una sala de cirugía, en el mejor de los casos, ¿sí? En otros casos, pues la persona termina acostumbrándose a vivir con este tipo de situaciones que resultan siendo muy dolorosas y muy limitantes. Okay. Listo. Entonces, aquí era como yo les quería explicar algo sobre, o especificar algo sobre el tema de las raíces nerviosas. Entonces, las raíces nerviosas, que son como esos cablecitos que salen de la médula espinal, van a irradiar diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, en la porción donde se irradie esa zona es donde se va a generar la afectación. ¿Sí? Muchas personas, por ejemplo, refieren que presentan dolores en la parte posterior de sus piernas, por debajo de la rodilla, y generalmente se tiende a confundir ese tipo de dolores con alteraciones vasculares. Muy probablemente la alteración no tenga que ver con nada vascular, sino que es el resultado de una afectación a nivel lumbar que le está comprimiendo una raíz nerviosa que irradia la parte posterior de las piernas por debajo de la rodilla. Entonces, esa puede ser la asociación. Esto lo estoy representando en la parte baja de la espalda, es decir, a nivel lumbar, con irradiación en miembros inferiores, pero puede pasar también a nivel de la espalda alta. Entonces, si nosotros tenemos una hernia discal o tenemos una protrusión a nivel discal, puedo estar presentando afectaciones a nivel de mis miembros superiores, los brazos adormecidos, hormigueo, ese tipo de situaciones, que también puede estar asociado con el síndrome del túnel del carpo. Listo. Entonces, yo les decía que cuando nosotros observamos una espalda de manera lateral, la espalda tiene unas curvaturas anatómicas fisiológicas normales. Pero cuando esas curvaturas se alteran o se incrementan, ya comienzan a ser curvaturas patológicas. ¿Cuáles son las curvaturas patológicas que nosotros identificamos o que conocemos? La primera son las famosas escoliosis, ¿sí? Las escoliosis es una desviación de manera lateral de la columna vertebral. Es decir, si nosotros observamos la columna desde la parte posterior, vamos a identificar una curvatura, ¿sí? Las escoliosis pueden ser en C, quiere decir que una sola curvatura como esta que está acá en la parte alta, o pueden ser en S, que ya es cuando presentamos una curvatura en la parte alta y una curvatura en la parte baja. Ese puede ser, digamos que las alteraciones que se pueden presentar en cuanto a las escoliosis. Las escoliosis, ¿por qué se deben? Malas posturas, inadecuado posicionamiento de nuestro cuerpo, por levantar el bolso siempre de un solo lado y no hacerlo de los dos lados, por cruzar las piernas. Hay diferentes situaciones que nos pueden generar las escoliosis. Hay muchas personas, digamos que hay un alto número de personas que tenemos escoliosis. Lo que pasa es que si esos grados de escoliosis no son tan altos, pues no terminan siendo patológicos y terminamos, digamos que acostumbrándonos a vivir como con esta situación. Otra de las curvaturas es cuando se aumenta la curvatura a nivel baja de la espalda, es decir, a nivel lumbar. Eso se le llama una hiperlordosis lumbar, ¿sí? Es muy común en mujeres embarazadas y en personas con obesidad, ¿sí? Pero pues obviamente en la medida que se aumenta esta curvatura, se desplaza el centro de gravedad, hay un imbalance muscular y nos va a generar dolores musculares. Lo mismo pasa con las curvaturas a nivel de la zona dorsal, ¿sí? Las hipercifosis dorsales, como este que nosotros vemos acá, es lo que nosotros conocemos como las jivas. Igual, pues nos va a generar tipo de alteración. Esto está muy asociado, por ejemplo, con el uso desmedido o sobreuso de los elementos celulares, ¿sí? De los equipos celulares como tal, por las posturas que adoptamos durante su uso. Ok. Y hay unos factores de riesgo individuales que pueden incrementar la posibilidad de presentar algún tipo de estas alteraciones. ¿Cuáles son esos factores individuales? El género. Hay estudios que establecen que las mujeres por su composición muscular, ¿sí? Pueden ser más propensas a presentar algún tipo de alteración, porque ellas tienen dentro de su composición mayor colágeno, mayor elastina. Nosotros los hombres de pronto dentro de nuestra composición corporal tenemos un poco más de tejido muscular, ¿sí? De tejido fibroso. Esto nos minimiza en algo pues la posibilidad de sufrir algún tipo de alteración. La edad, en la medida que las personas son mayores, pues quiere decir que sus estructuras son un poco más envejecidas. ¿Sí? En la medida que son más viejas estas estructuras, pues están más propensas a sufrir algún tipo de lesión o tienen mayor uso estas estructuras.
La relación peso y talla, cuando nosotros hacemos una relación peso y talla, determinamos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el que nos dice si una persona presenta sobrepeso, o está en un peso adecuado, o está baja de peso. Cuando la relación peso-talla determina que la persona está en sobrepeso, pues obviamente incrementa la posibilidad de sufrir algún tipo de alteración a nivel de la espalda. El entrenamiento. Si hay una persona que ha practicado ejercicio, que practica algún tipo de deporte, pues es una persona que sus estructuras corporales, llámese ligamentos, tendones, músculos, están mejor preparados para cualquier tipo de situación frente a otra persona que no tenga esas mismas posibilidades. Entonces, una persona que nunca se ha entrenado, que además de esto es sedentaria, que sus músculos pues están débiles, pues obviamente tiene mayor probabilidad de presentar algún tipo de alteración versus la persona que sí ha tenido un entrenamiento. La nutrición también es un tema bastante importante. Yo les decía hace un momento que ese cuerpo, ese disco intervertebral que está compuesto por un núcleo pulposo, pues en su gran mayoría es agua. En la medida que nosotros no nos mantengamos hidratados, pues ese disco también se va deshidratando, igual que nuestro cuerpo en gran proporción es agua. Entonces es importante que nosotros, además de que estemos bien hidratados con agua, también nos alimentemos de una manera adecuada. Las alteraciones de columna, es decir, esas curvas patológicas, básicamente si yo tengo algún tipo de antecedente, de tener algún tipo de alteración en la columna vertebral, pues es más probable o soy más propenso a lesionar mi espalda. El tipo de calzado que se utiliza, específicamente aquel calzado, por ejemplo, tipo tacón, que lo que hace es que se desplaza el punto de gravedad hacia adelante y se altera, digamos, que la composición y la biomecánica corporal, también puede generar de que hayan imbalances musculares que pueden resultar en afectaciones a nivel de la espalda. Y los malos hábitos posturales en el trabajo y a nivel extramural. Entonces, la persona puede ser muy juiciosa en su ergonomía o en su higiene postural para desarrollar actividades en el trabajo, pero si en la casa al ver televisión lo hace de una manera inadecuada, si va a recoger algún elemento del piso y lo hace agachando todo su cuerpo, ¿cierto? Ese tipo de situaciones pues también nos va a generar a que estemos muy propensos a sufrir algún tipo de lesión. Ok. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta aspectos de higiene postural. Y la higiene postural básicamente, ¿qué es? La higiene postural es la manera correcta en que desarrollamos cualquier tipo de tarea. Generalmente nosotros estamos muy familiarizados con la higiene postural en el trabajo, pero la higiene postural también la debemos desarrollar y la debemos tener en cuenta en nuestra casa o en todas las actividades que realicemos a diario. Entonces, la higiene postural va a ser la manera correcta de desarrollar cualquier tipo de actividad. Entonces, la higiene postural pues tiene una serie de objetivos. Básicamente, dentro de esa serie de objetivos hablamos de que el primer objetivo es aprender a realizar los esfuerzos de la vida laboral de la forma más adecuada posible, disminuyendo el riesgo de padecer algún trauma musculoesquelético. ¿Vale? Entonces, como yo les decía hace un momento, desarrollar cualquier tipo de actividad, reduciendo la posibilidad de que nos vayamos a lesionar por esa actividad que estamos realizando. Otro es el prevenir riesgo de lesiones en personas sanas y en personas que ya presenten algún tipo de afectación o que ya tengan algún tipo de limitación, es disminuir la limitación y mejorar su autonomía e independencia. ¿Sí? Entonces, también es otro de los objetivos de la higiene postural. Y evitar la sobrecarga de la espalda y, por tanto, disminuir la generación de su estructura y el riesgo de que se padezcan crisis dolorosas. Entonces, básicamente, la higiene postural pues indica básicamente es para la protección y cuidado y mantenimiento de nuestras estructuras corporales. Y como eje principal debemos cuidar pues la espalda. Las causas de lesiones más importantes de la espalda están los grandes esfuerzos o la fuerza desmedida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que levantan pesos superiores, pesos muy grandes. Ese tipo de situaciones pues incrementa el riesgo de sufrir algún tipo de alteración. Si no lo hace de la manera adecuada, pues lo que puede llegar a pasar es que esa persona se lesione. Los movimientos bruscos, ¿sí? Si yo hago un movimiento inadecuado, un movimiento que no cumpla con los mínimos ergonómicos, lo que hago es que expongo potencialmente mi espalda, que sufre algún tipo de alteración. Los movimientos repetitivos, como se les decía hace un momento. Y estas dos últimas, pues, son las que nosotros nos podemos exponer dentro del desarrollo de nuestro trabajo, que es mucho tiempo en una misma posición, que hablábamos hace un momento de las posturas prolongadas y posturas mantenidas, y las posturas inadecuadas, es decir, posturas fuera de ángulos de confort. ¿Listo?
Otra de las causas que nosotros podemos tener y que nos pueden generar alteraciones o dolencias a nivel de nuestra espalda, una es el estrés, otra es el sobrepeso, ya habíamos hablado del sobrepeso frente al estrés. Inconscientemente, cuando nosotros nos estresamos, adoptamos una postura. Esa postura inconsciente es, nosotros elevamos los hombros, bajamos nuestra cabeza y tratamos de hacer nuestra espalda en C, ¿sí? Esa es una postura típica de las personas estresadas porque es una postura de protección. Entonces, al yo elevar mis hombros, lo que hago es que comienzo a contraer la parte alta de ellos y a nivel de la columna cervical. Por eso es que nosotros siempre asimilamos que cuando estamos estresados tenemos duro los hombros, ¿sí? Entonces yo estoy estresado y yo me toco los hombros y digo, no, es que tengo mucho estrés porque me duelen los hombros. Y es por la postura que yo adopto. Entonces, este tipo de situaciones, mantener un músculo contraído constantemente, una contractura muscular a mi espalda, pues lo que hago es que la expongo a que pueda presentar algún tipo de alteración asociado pues a la postura que estoy adoptando en este momento. ¿Listo? Junto con la higiene postural, nosotros hablamos sobre la higiene articular. ¿Sí? La higiene articular hace más referencia ya a la articulación como tal, al segmento como tal. Entonces, frente a lo que es la higiene articular, nosotros hacemos referencia a lo que yo les nombraba hace un momento y es el tema de los ángulos de confort. Entonces, hay estudios que dicen cuáles son los ángulos de confort para cada articulación. Es decir, el ángulo de confort, como yo les decía hace un momento, es el movimiento o es el rango de movimiento que puede realizar una articulación sin que vaya a lesionarse. Si yo me salgo de ese ángulo de confort, expongo a que se presente algún tipo de alteración a nivel de esa articulación. Entonces, a eso hace referencia la higiene articular. Es el mantenimiento en el desarrollo de mi trabajo de esos ángulos de confort articular. Bien. Bueno, básicamente, si no respeto esos ángulos de confort, pues lo que puede pasar es que voy a presentar algún tipo de alteración a nivel articular. Listo. Por ejemplo, a nivel de cuello, nosotros hablamos que el ángulo de confort del cuello es de 0 grados. Ese es el ángulo neutro. Bien, pero si yo llevo mi cabeza a los 20 grados de inclinación, quiero decir que todavía estoy dentro de ángulo de confort. Es decir, no hay posibilidades de que se me genere una lesión. Pero si yo bajo la cabeza a 30 grados, quiere decir que se me va a incrementar la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión. Pero si nos damos cuenta, en esta misma gráfica dice que de 30 a 45 grados es probable que yo sufra algún tipo de lesión, por eso se dice que debe evitarse este tipo de situación, ¿vale? La cabeza hacia atrás, ¿sí? Es totalmente contraindicado este movimiento. Debe evitarse en lo posible siempre los movimientos que sea llevar la cabeza hacia atrás. Por eso nunca vamos a ver que en ningún tipo de diseño de puesto de trabajo se coloque al trabajador en esa postura. Siempre se contraindica esta posición. A nivel de tronco, entonces también evitar todo lo que implique hacer flexión máxima del tronco llevando el torso hacia adelante. Entonces, igual nos damos cuenta que el ángulo de confort dice que es de 0 a 20. El ángulo neutro va a ser 0, el ángulo de confort va a ser hasta 20 grados. Si yo paso de los 20 grados hasta los 90, pues estoy generando o estoy, digamos que, haciendo un movimiento que va a generar algún tipo de afectación en mi espalda. Eso depende pues de diferentes factores, pero pues el riesgo se incrementa exponencialmente. ¿Listo? A nivel de la muñeca, por ejemplo, en el uso del mouse, nosotros nos damos cuenta, el dedo de referencia es el dedo de la mitad, el dedo medio, y dice que llevar hacia 5 grados hacia la parte radial, donde está el dedito gordo, esa es la parte radial, una desviación radial hasta máximo 5 grados es el ángulo de confort, y hacia la parte cubital, hacia la parte externa, es hasta máximo 15 grados. Si nosotros sobrepasamos, pues vamos a exponer nuestra muñeca a que tenga algún tipo de lesión, ¿vale? Igual lo vamos a ver acá, si vamos la muñeca de lado, entonces la muñeca debe estar en posición neutra, en posición recta. Pero si yo hago flexión de mi muñeca o extensión de la muñeca, lo que hago es que puedo generar algún tipo de alteración a nivel de la muñeca. Ok. Entonces, esto es lo que yo les decía anteriormente, todo debe ponerse en práctica en el diseño de mi puesto de trabajo en casa, ¿vale? Entonces, espero que hasta la parte anterior pues hayamos tenido todo claro, porque ya lo que va a seguir es el diseño de mi puesto de trabajo en mi casa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer o cuáles son las condiciones que yo debo comenzar a implementar para que realmente yo pueda diseñar un puesto de trabajo adecuado? Entonces, voy a hablar sobre las generalidades.
sobre las generalidades y lo que debería ser. Pero, como les decía hace un momento, no necesariamente debemos contar o Favorezco no. apoyar el lumbar. Lumbar. Escucha. Necesariamente debemos hacer grandes inversiones en estos elementos, sino que simplemente es la generalidad. Pero si en la casa tenemos ciertos elementos, los vamos a adecuar para que pueda cumplir con estos requerimientos mínimos ergonómicos. Entonces, lo primero que nosotros hablamos es sobre la silla de trabajo. ¿Qué dice la silla de trabajo? Que favorezca el apoyo lumbar, ¿cierto? Pero si no tenemos un apoyo lumbar o no tenemos una silla que nos favorezca el apoyo lumbar, podemos compensarlo con, por ejemplo, una toalla envuelta, una cobija envuelta y la colocamos en la zona baja de nuestra espalda. Especialmente para esas sillas que, por ejemplo, no tienen esa posibilidad de tener un apoyo lumbar o que tienen un apoyo medio o que la parte baja, la parte lumbar, se van hacia la parte de atrás. Entonces, como no tendríamos apoyo lumbar, lo que hacemos es compensarlo con un cojín o compensarlo con una toalla o una cobija. Que sea regulable en altura y profundidad, eso tampoco pues va a ser un problema para nosotros, porque si tenemos una silla fija, nosotros, como yo les decía hace un momento, terminamos trabajando, por ejemplo, en el comedor. Si esta silla del comedor pues no se puede subir, no se puede bajar, pues lo que hacemos es que tratamos de ubicarle algún tipo de elemento, porque normalmente siempre lo que vamos a necesitar es elevarla, un cojín que nos permita subirnos un poco más. Que el material sea respirable, básicamente habla de que el material pueda circular el aire, ¿sí? El asiento giratorio, esto no es necesario en la casa, es lo que nos dice la norma frente a lo que es ergonómico, pero no en la casa no va a ser necesario que nosotros tengamos que girar un asiento. Y las ruedas que favorezcan los desplazamientos, igual pues en la casa tampoco va a ser necesario implementar esta medida. El escritorio, superficie de trabajo, ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice los mínimos ergonómicos? Que sea poco reflectante, es decir, que su superficie sea de colores mates o de colores oscuros, o que no esté con vidrio, pero pues tampoco es que sea, digamos que camisa de fuerza, en la medida que yo sepa ubicar la iluminación. Esto de poco reflectante se utiliza pues por el tema de que puede generar reflexión de la luz contra el escritorio y generarme fatiga visual. Suficientemente amplio, pues bueno, eso sí es importante de pronto que nosotros tengamos un espacio amplio en el cual podamos ubicar todos los elementos, no limitar los movimientos de los miembros inferiores, que no tengan cajoneras, que no tengan una tabla, que no tengan atravesado el apoyo de la CPU, ese tipo de situaciones, pues también debemos evitarla, que tengamos la posibilidad de mover nuestras piezas. No estar contra la pared, eso se asocia con el ítem anterior. En lo posible que los bordes sean curvos, tampoco es camisa de fuerza, es la recomendación, y que la altura esté entre los 72 a 75 centímetros, que tampoco va a ser un problema, porque pues de esto depende también de nuestra relación con el puesto de trabajo. El teclado estará a una distancia de 10 a 20 centímetros que nos permita, del borde del escritorio, ¿no? Que nos permita apoyar el borde, la porción distal de nuestros antebrazos al digital. Que no sea muy alto para que nosotros no tengamos que inclinar nuestras manos, llevarlas en extensión, de tal manera que no nos salimos de los ángulos de confort articular a nivel de la muñeca. Que se pueda inclinar, ¿sí? En la medida que este teclado puede servirle a las personas que tengan manos grandes o manos pequeñas. Entonces, si la persona tiene unas manos muy grandes, pues en lo posible podemos inclinarlo para mejorar ese ángulo articular o ese ángulo de confort articular a nivel de las muñecas, y que sea de medidas estándar. Listo. El mouse siempre situado junto al teclado de manera paralela, evitar las desviaciones de la muñeca. Yo les mostraba hace un momento frente a los ángulos de confort de la muñeca, que deben respetarse. El tamaño estándar y uso confortable, sí les recomiendo en lo posible no hacer uso de mouse muy pequeños, porque se vuelven, digamos que antiergonómicos totalmente. Y no se recomienda tampoco el uso de apoyamuñeca en el pad mouse. El pad mouse sí, pero no con apoyamuñeca, que es esa almohadilla como que tiene gelatina que está en la parte anterior del pad mouse y que nos genera una presión a nivel de la muñeca, porque hay estudios que dicen que este apoyamuñecas nos puede generar o desencadenar alteraciones como síndrome del túnel del carpo. Frente al monitor, decimos que siempre esté delante de nosotros, siempre frente a nosotros. No colocar el monitor de manera lateral, no colocarlo hacia un lado, porque girar la cabeza constantemente para tener que observar el monitor nos va a generar tensiones musculares a nivel cervical, y esto va a desencadenar en dolores cervicales, en molestias, en imbalances musculares. Que esté ubicado de 50 a 70 centímetros de distancia de los ojos, ¿vale? ¿Cómo nosotros sabemos que está situado a la distancia correcta? Simplemente yo estiro mis brazos, los brazos miden alrededor de, en promedio, 70 centímetros, puede ser más de 70 centímetros, puede ser menos de 70
mide 70 centímetros. Entonces yo estiro el brazo y yo coloco mi mano sobre la parte superior del monitor, ahí estoy diciendo que está adecuadamente ubicado el monitor a una distancia adecuada, ¿vale? Que quede sobre la mano, no sobre el antebrazo, no sobre la muñeca, no sobre el codo, no, sobre la mano, ¿listo? El borde superior del monitor alineado con los ojos. En lo posible que los monitores sean antirreflejo y de nuevo vuelvo y le repito el tema de la luz, que la luz debe entrar de manera lateral, debe ser perpendicular. Ok. Frente a los equipos portátiles, la mayoría de las personas trabajamos o tenemos equipos portátiles para trabajar en nuestras casas. Yo también hago uso de equipo portátil porque además es mi herramienta de trabajo, pero los equipos portátiles no favorecen los aspectos ergonómicos en cuanto no cumplen con las medidas estándar para poder favorecer esos mínimos ergonómicos. Entonces, ¿qué debo yo hacer con un equipo portátil? Idealmente yo debo utilizar un teclado y un mouse extra. Y el equipo como tal lo voy a utilizar como si fuera un monitor, ¿vale? Para el trabajo en casa. Si yo lo requiero para salir un momento, hacer una presentación de 1 hora, lo puedo utilizar. Si yo requiero un trabajo corto, lo puedo utilizar. Pero si yo estoy pensando en hacer teletrabajo en mi casa, en el cual voy a dedicarle alrededor de 8 horas al día, el equipo portátil no es indicado, no es ergonómicamente indicado para que se desarrolle ese trabajo. Esto para que lo tengamos claro. Hay unos teclados, hay unos mouse que nosotros conseguimos en el mercado, son de muy bajo costo y es la mejor manera de que nosotros podamos hacer uso de un portátil de manera adecuada, teniendo un mouse y un teclado extra. Y pues en lo posible reducir el uso del táctil, lo que sería el mouse del portátil, pues en lo posible reducirlo, por eso se recomienda el uso del mouse externo. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar nuestro puesto de trabajo? Aquí vamos a empezar a hacerlo y si quieren ustedes allá en casa lo pueden ir pensando cómo lo van a hacer mientras yo les voy dando las explicaciones. Lo primero que nosotros vamos a ubicar es o van a ser los miembros superiores, es decir, los brazos. Nos vamos a sentar de tal manera que el codo quede a 90 grados de flexión. ¿Qué quiere decir 90 grados de flexión? Que el hombro esté justo en línea recta con el codo, que el codo quede justo debajo del hombro. Pero además de esto, de que el codo quede justo debajo del hombro, que quede en línea recta también con la muñeca y la mano, formando los 90 grados de flexión. ¿Listo? ¿Qué es importante? Que el hombro esté relajado. ¿Qué quiere decir esto? Que si es necesario subir la silla para que yo deje mi hombro relajado y mantenga los 90 grados, lo debo hacer. Entonces, de tal manera que yo acomodo mi puesto de trabajo, acomodo mi silla, si necesito subir la altura, la subo con un cojín, con una cobija, coloco las manos sobre la mesa y al colocar las manos sobre la mesa debo darme cuenta que estoy cumpliendo con esos 90 grados de flexión que yo les estoy diciendo. Los hombros relajados, ¿qué quiere decir? Que si yo separo los codos, si yo tengo que separar los codos de mi cuerpo para colocar las manos sobre la mesa, mis hombros no están relajados. ¿Por qué no están relajados? Simplemente porque yo al separarlos voy a activar los músculos de los hombros y por eso no van a estar relajados. Por eso debo procurar que la altura sea la adecuada para que mis hombros queden relajados, queden sueltos, no tenga que tampoco acercarlos a las orejas y que los codos cumplan con esos 90 grados de flexión. Además de esto, que debo favorecer que haya un apoyo de los antebrazos, como dice acá, que yo pueda apoyar los antebrazos. Por eso se recomendaba que el teclado estuviera a 10-20 centímetros del borde final del escritorio. Entonces, eso es lo primero que nosotros acomodamos, nuestros brazos. Seguramente cuando nosotros acomodamos nuestros brazos y elevamos la silla, ¿qué pasa? Las piernas me pueden quedar colgando. Entonces, vamos a ir con la segunda parte, que son los miembros inferiores. Los miembros superiores también deben estar en 90 grados de flexión. ¿Cómo se miden esos 90 grados de flexión en los miembros inferiores? Se miden de la siguiente manera. La cadera tiene que estar en línea recta con la rodilla, ¿sí? Que la rodilla no quede por arriba, que la rodilla no quede por abajo, sino en línea recta, y que además el talón quede justo debajo de la rodilla, formando esos 90 grados de flexión en la rodilla. Entonces, puede pasarle a muchas personas que sus pies quedan en el aire, ¿sí? Entonces dice, bueno, pero yo puse mis 90 grados de flexión en los brazos, pero las piernas no, las piernas las tengo en el aire. ¿Qué hago yo? Busco un apoyo para los pies. En las oficinas utilizamos los apoyapiés, pero como yo no estoy en mi oficina, yo estoy en mi casa, ¿yo qué hago? Utilizo cualquier elemento que me sirva a mí como apoyapiés. A manera personal, en mi casa, yo utilizo una caja de herramientas que fue perfecta para poder yo apoyar los pies y favorecer los 90 grados de flexión en mis pies. ¿Qué es importante? Que ese elemento que nosotros utilicemos, esa caja, esos libros apilados,
esa seta, bueno, lo que nosotros podamos utilizar, nos permite apoyar la totalidad del pie, ¿sí? Toda la planta del pie sobre ese elemento. Que no apoyemos solamente el talón, que no apoyemos solamente el medio talón hacia adelante, que no apoyemos solo la punta de los pies, no, que apoyemos la totalidad del pie sobre los talones, sobre la totalidad del pie sobre esa base, perdón. Entonces ahí ya tenemos un apoyo del pie, entonces ya tenemos los miembros superiores, los brazos a 90 grados, y ya tenemos los miembros inferiores también a 90 grados. ¿Qué es importante? Que nos sentemos en la totalidad de la silla, no nos sentemos en la parte de adelante, sino que en la totalidad de la silla, es decir, que nuestra espalda la corremos hacia atrás para hacer uso efectivo del espaldar, ¿listo? Del espaldar de la silla. Ok, vamos con la cadera. Entonces, posteriormente a que nosotros ya tengamos ubicados nuestros brazos y tengamos ubicadas nuestras piernas, es importante que también respetemos el ángulo de confort de la cadera. El ángulo de confort de la cadera para posición sedente, es decir, para cuando estamos sentados, también es de 90 grados. Los 90 grados, ¿cómo se logra? Tiene que haber una línea recta entre el hombro y la cadera. Obviamente, pues aquí ya involucramos el codo, pero inicialmente es el hombro y la cadera las que tienen que estar alineadas, y desde la cadera hacia la rodilla se forma una línea recta. ¿Para qué? Para favorecer los 90 grados de flexión de la cadera. ¿Qué es importante? Que procuremos mantener esta postura durante todo el desarrollo de nuestra actividad laboral. Si nosotros nos inclinamos hacia adelante porque no tenemos la suficiente luz, porque la letra está muy pequeña, ese tipo de situaciones pues se va a alterar el ángulo de confort de la cadera, ¿sí? Entonces, por eso siempre debe ser en lo posible el mantenimiento de la espalda atrás, pegado al espaldar de la silla, y favorecer el apoyo lumbar. Lo que yo les decía, las sillas que son completas hasta abajo pues son perfectas, pero aquellas sillas que, por ejemplo, nos dejan un espacio en la zona lumbar, podemos compensarlo con la ubicación de una almohada o con la ubicación de una toalla o una cobija para que se favorezca ese apoyo lumbar. Ok. El monitor, como yo les decía, en línea recta con los ojos, el borde superior del monitor en línea recta con los ojos, favoreciendo que al visualizar el monitor se cumpla con los 20 grados de flexión del cuello. Obviamente, pues también habrá momentos en que tendremos que mirar el teclado, pero pues esa es la postura o el posicionamiento ideal del monitor para que nosotros mantengamos un ángulo de confort a nivel del cuello. Y esa es la forma correcta en la cual nosotros vamos a ubicar nuestro puesto de trabajo. ¿Ok? Para finalizar con el tema de los portátiles, como yo le decía, idealmente debemos tener un mouse y debemos tener un teclado externo que nos permita a nosotros hacer uso de este portátil como si fuera un monitor, ¿vale? Por lo menos para el trabajo en casa o para los trabajos de larga duración. ¿Qué hacemos? Elevamos la altura del monitor con diferentes elementos, libros, cajas, bueno, cualquier cosa que nos sirva para mantener este monitor elevado, y hacemos uso de elementos externos, respetando pues toda la norma de posicionamiento de nuestro cuerpo. Si, digamos, por la temporada de cuarentena no podemos salir a conseguir ese mouse, ese monitor, simplemente respetamos todo el posicionamiento de nuestro cuerpo frente a los grados de cadera, frente a los grados de rodilla, frente a los grados de miembros superiores, y hacemos uso del portátil, del laptop, mientras podemos conseguir esos elementos extra. Listo. ¿Qué se debe evitar mientras desarrollamos actividades laborales? En lo posible, pues evitar uso de la billetera, ¿sí? Yo siempre les digo a las personas, a los hombres principalmente, cuando vamos a trabajar, retirémonos esa billetera, porque esa billetera nos genera que haya alteraciones de la columna, favorecemos escoliosis. Debemos evitar uso de teléfonos, ¿sí? Si nos damos cuenta aquí en la imagen, vamos a verificar pues que hay una curvatura bastante pronunciada de manera lateral a nivel cervical, lo que pone en estrés pues todos los discos intervertebrales y las estructuras de la zona cervical, hablando de articulación y hablando de músculos. Otra de las cosas que debemos evitar pues es el uso del celular, como yo les decía, miren el posicionamiento de la espalda, miren la curvatura que hacemos en nuestra espalda, principalmente en la zona cervical, pues esto que hace que se aumente la tensión a nivel muscular y articular del cuello, que nos va a generar algún tipo de alteraciones. La cabeza como tal pesa alrededor de 5 kilos. Pero si nosotros comenzamos a inclinar la cabeza hacia adelante, en la medida que vamos incrementando los grados, pues la cabeza comienza a pesar un poco más, comienza a pesar mucho más. ¿Sí? Por ejemplo, aquí a los 60 grados, que es una de las posturas más comunes que nosotros observamos de las personas cuando hacen uso del celular, pues estamos hablando que la cabeza está pesando alrededor de 27 grados, de 27 kilogramos, perdón. Entonces, imagínense el peso que debe cargar la columna cervical para poder sostener la cabeza. Evitamos cruzar las piernas. Cruzar las piernas pues nos genera un imbalance o una torsión a nivel de la columna.
lo que se recomienda es, si ya tenemos la costumbre, tratemos de alternar. Cruzamos una pierna, cruzamos la otra y hacemos esta de manera alterna. Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Quisiera de pronto, ya para finalizar, de pronto, bueno, en alguna otra oportunidad revisamos el tema de las alteraciones de las enfermedades laborales más comunes, pero pues sí quería hacerle énfasis en el tema de las pausas activas, ¿vale? En todo el tema de los hábitos saludables. Y frente al tema de las pausas activas, tener en cuenta que las pausas activas lo que hacen o lo que proporcionan son romper ciclos. Entonces, si yo estoy haciendo algún tipo de actividad que es repetitiva, ¿qué hago? Lo que hago es romper ese ciclo haciendo una pausa. Pero en el caso de ustedes que desarrollan algún tipo de trabajo que es estar en una misma postura, el romper el ciclo se hace como colocándonos de pie y desplazándonos o caminando. Eso es lo que nos favorece a nosotros, romper esos ciclos. Los estiramientos también son importantes que nosotros los realicemos, estiramientos a nivel cervical, supremamente indicados para cuando trabajamos en computador, ¿sí? Nos va a reducir toda la posibilidad de presentar tensiones o dolencias a nivel cervical. Tenemos los estiramientos de miembros superiores, ¿sí? Hay otros estiramientos que, por ejemplo, podemos desarrollar en las sillas, obviamente con mucha precaución, bueno, teniendo cuidado de que la silla no se nos vaya a resbalar, no se nos vaya a mover y pues tengamos algún tipo de percance por eso. Y los estiramientos de muñeca, ese estiramiento principalmente se los voy a pedir que lo realicen constantemente. ¿Para qué? Para prevenir lo que es conocido como el síndrome del túnel del carpo, ¿vale? Bueno, no sé, Andrés, cuéntame si Pues, alguien tiene alguna pregunta. Ricardo, muchas gracias por toda la información. La verdad está muy, muy interesante. Es un tema muy técnico, pero creo que las imágenes ayudan bastante como a graficar un poquito la idea, ¿no? Sí. Familia, los escuchamos. Veo el chat muy, muy silencioso. ¿Será el inicio de semana y la hora o qué pasó? Estamos atentos a aclarar cualquier duda, cualquier inquietud, aprovechando estos últimos 2 minutos que nos quedan. Ok, si tienen alguna duda, si quieren la pueden escribir por el chat, yo les voy respondiendo. Si quieren por el chat o alguien habilitar su micrófono, pues para que participe de manera verbal, como quieran. Sí, yo le quiero hacer una pregunta. Claro que sí. Escucha, Sí, es sí, que te escucho. la posición de los miembros inferiores, pues ahí aconseja colocarlo en una forma ángulo recto. Eso no impide un poco, digamos, la circulación de la corriente y ahí viene el tema, digamos, de los calambres, ¿te das cuenta? No, nosotros cuando, digamos, recomendamos que las piernas estén en ángulo de 90 grados, precisamente lo que pretendemos es favorecer pues la circulación adecuada. Hay algo que de pronto también es importante que nosotros tengamos en cuenta y es que cuando nosotros apoyamos los pies sobre una superficie, generamos ese apoyo, es decir, Aló, que buenas tardes. reducimos la presión de la silla sobre la parte posterior de la pierna. Cuando nosotros no tenemos ese apoyo y tenemos una presión constante de la silla sobre la parte posterior de la pierna, sí vamos a limitar la circulación adecuada del flujo sanguíneo. Entonces, por eso es importante que siempre apoyemos los pies y que las piernas estén en 90 grados de flexión. Buenas tardes. Escuchamos. ¿Quién iba a preguntar? ¿Quién iba a preguntar? My name is Alonso. Today, in my house on the sofa, I'm resting. My mother Doris. Creo que no hubo más preguntas, Ricardo. Bueno, a todos les agradecemos mucho el tiempo. Ricardo, una vez más, pues agradecerte, hombre, por el espacio, el tiempo, ¿sí? La información que nos das, que la verdad, pues sirve mucho, ¿no? Para tomar un poquito de conciencia y acordémonos que todo este tema del sistema de gestión nació en el mundo pues para evitar obviamente enfermedades laborales, ¿no? Una enfermedad laboral es algo que se va dando progresivamente en el tiempo, entonces cuando uno empieza a mejorar su higiene postural, pues claramente disminuye ese riesgo, dijéramos, de contraer una enfermedad laboral.
Entonces, Ricardo, muchísimas gracias de verdad por toda tu información, por el profesionalismo, por las diapositivas. Este material lo estaré enviando a los líderes pues, para que lo tengamos a manera de consulta como protocolos de prevención pues, dentro de esta emergencia del COVID. ¿Listo? Entonces, así dijéramos, queda por terminada esta primera tanda de conferencias virtuales por parte de CEINCO. Andrés, En los próximos días estarán Andrés. recibiendo el resto de temas, ¿sí? Dice alguien que si nos podrían enviar las diapositivas de lo que se quedó por fuera. Sí, claro, lo que te decía ahorita, el material lo envío al líder del sistema para que él lo transmita, dijéramos, a ustedes como colaboradores, ¿listo? Claro que sí. Ok. Entonces, familia, no siendo más, eso fue lo que nos convocó el día de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo, porque sé que tienen bastante trabajo y bastantes cosas, pero pues cuando uno ve un grupo tan amplio de personas, pues claramente hay un tema de autocuidado, ¿no? Y Ricardo, pues agradecerte, hermano, y estamos en contacto para coordinar futuras capacitaciones y charlas en temas también aledaños a este tema que es seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias, Ricardo. Andrés. A ti muchas ustedes, gracias por invitarme, muchas gracias Gracias también a todos, por, una feliz por la tarde. atención. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.